Qué bueno, hermanos, saludos, buen día a todos. La verdad que es una alegría poder estar juntos nuevamente. Y pensaba en estos días eh, lo bendecidos que somos como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, todos los que hemos podido participar del retiro. Damos gracias a Dios por la palabra, por la luz que hay en medio nuestro, por nuestros mayores. En la semana hablaba con discípulos nuevos que ellos están comenzando, y bueno, y quedaban sorprendidos de que del retiro, del evento que pudimos participar todos. Bueno, era un retiro de pastores y líderes, pero en esta ocasión hemos podido participar toda la congregación, y estos hermanos, estos discípulos, estaban muy contentos, sorprendidos. Decía, con qué sencillez y con tanta claridad nos transmiten, y a la vez también podemos observar que muchos de estos hermanos que compartieron hemos sido privilegiados de haberles escuchado, y algunos temas que compartieron en medio de la congregación, ellos pudieron hablarlo, ¿no? Ya con nosotros. Así que la verdad que es una bendición, una alegría poder haber escuchado y ser partícipe de esta iglesia del Señor. Y yo quisiera en esta mañana nombrar algunos conceptos o algunos temas que ellos nos predicaron, nos enseñaron. Estos hermanos marcaron una línea, si quiere decir una palabra profética, y está en nosotros, la iglesia de cada lugar, de cada localidad, poder captar esta verdad y poder aplicarla en el lugar donde estamos, ¿no? Y bueno, nosotros estamos en Salta, y yo quisiera hacer algún aporte o recordar algunas palabras que hemos escuchado en este retiro. El primer pasaje de la Biblia que quisiera que leamos está en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los discípulos de Jesús caminaron con Jesús, vieron los milagros que hizo Jesús, pudieron palpar a Dios, pudieron palpar que era el Hijo de Dios, alguien diferente, y que este Jesús era el Hijo de Dios, que tenía todo poder. Dice la palabra que él recibió todo poder y mandó a sus discípulos para que vayan y hagan discípulos a las naciones. Les encomendó una tarea, les encomendó una misión, los comisionó. Pero no solamente los comisionó, sino que en este momento vemos cómo el Espíritu Santo se iba a derramar e iba a transformar estas vidas e iba a darles poder. Y algo que me impactó de este hermano que nos habló: la iglesia sin el fuego
del Espíritu Santo, sin el poder de la presencia de Dios, no puede multiplicarse, no puede crecer. Acá vemos a Jesús cómo ellos fueron instruidos y esperaron esta promesa. Fueron llenos del Espíritu Santo. Recibieron poder. La presencia de Dios está en nosotros para capacitarnos, para llenarnos de Él, pero también para poder testificar, para poder hablar a otros de Él. Y esta realidad, este nuevo tiempo de la vida en Dios, que es una vida espiritual, está vigente en medio nuestro. Y decía este hermano que la iglesia no debe depender de un misticismo contemplativo, sino poner nuestra mirada en las personas que aún hoy siguen cansadas, que hoy siguen perdidas, que hoy siguen oprimidas, que hoy siguen confundidas, que no tienen esperanza, que no tienen un Dios en este mundo. Entonces, es interesante. Nosotros podemos disfrutar de esta presencia gloriosa de Dios en medio nuestro. Pero esta presencia, este poder, esta llenura del Espíritu, es para que podamos ser testigos. No debe quedar solamente en expresiones místicas. No debemos solamente entretenernos en algo ficticio. La vida espiritual, la vida en Dios es una vida real, es una vida activa, es una vida próspera, que no solamente nos permite disfrutar y contemplar a este Dios, sino que en la medida que le contemplamos a Él, podemos tomar de lo que hay en su corazón y ver las personas que nos rodean. ¿Te imaginas los discípulos mirando al cielo? Estaban expectantes. Yo me imagino, ¿no? Esto habrá sido sorprendente. Mirar cómo asciende a los cielos. Pero ahí nomás, inmediatamente, después que ellos estaban contemplando esta realidad, se les aparecen dos varones y es como que lo vuelven a la realidad. Hay un mundo, hay personas que no le conocen y sabemos que Él va a volver. Y tenemos que tomar la comisión que Él nos dio de hacer discípulos, de ir a otros lugares. Entonces, esta realidad es para que podamos compartir con otros. Yo recuerdo en mi niñez teníamos retiros. Y recuerdo uno de estos retiros, uno se hizo, me acuerdo, en Vaqueros, en una escuela. Otro retiro se hizo en Quijano, en una escuela también. Y recuerdo que acudíamos a este retiro. Y bueno, el primer día estábamos ahí, viste, uno es niño, de 12 años, 11, y va al retiro y está medio tímido. Pero resulta que al pasar los días empezás a tener comunión y empezás a disfrutar. Llega un momento que pasaban los días y llegaba el último día y no nos queríamos ir. Yo recuerdo que pensaba, decía en mi mente de niño, qué lindo sería que nos quedemos aquí todos juntos. ¿Y por qué no podemos que nos traigan la comida y sigamos todos acá juntos y sigamos disfrutando todo este tiempo? Uno pensaba como niño, no quería no salir de ese lugar. Y es verdad, la verdad que era una mentalidad de un niño. Nosotros, Dios nos rescató, pero no para que quede en medio nuestro, sino para que podamos ir a otro lugar. Hay gente que necesita del Señor. Y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es la portadora de estas buenas noticias. Este hermano también nos decía, dice, la iglesia tiene algo único, tiene una riqueza que es diferente a cualquier
organización que haya en este mundo. La iglesia es depositaria de la verdad. En 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No se trata de normas, no se trata de ideas religiosas, se trata de una verdad que transforma. La vida plena en Dios produce cambios. Nosotros somos, no debe quedar. Claro, yo pensaba como niño, y si nos quedamos acá en este retiro, y si nos quedamos disfrutando y que pase el tiempo, y bueno, es una mentalidad de niños. Dios quiere, hay parte del pueblo de Dios, hay parte de la iglesia del Señor que está por allí, y nosotros somos los encargados en este tiempo tan difícil, que todo el mundo está expectante de esta situación que vivimos. Uno ve ahora los partidos que hay en la televisión y puede ver estadios vacíos. Digo, ¿cómo será que impactó tanto en todo el mundo esto? Esta pandemia. Dios tiene un propósito. La iglesia es la portadora de la verdad. Así como decía este hermano José, pudo refugiar a muchos, así como este José administró y pudo guardar este alimento, y llegado el momento cuando había escasez, pudieron participar el mundo de este trigo, de este alimento. Hoy nosotros que somos la iglesia, tenemos que hacer llegar las buenas noticias, el alimento. Somos portadoras como iglesia del Señor de esta verdad. El mundo puede ser influenciado, puede ser transformado, pero ¿por qué? Por la palabra del Señor. Es tan importante poder transmitir esta palabra que tiene poder, esta palabra que es viva, esta palabra que es eficaz, que es Jesús en medio nuestro. Nosotros cuando hablamos la palabra de Jesús, Jesús se hace presente, Jesús hablando a los demás. Y esto produce cambios. Lo importante que es transmitir esta palabra y que produzca este cambio. Hubo alguien, si nosotros vemos, si cada uno de ustedes tendría que contar su testimonio, en toda la experiencia hubo alguien que habló, hubo alguien que predicó, hubo alguien que trajo esta buena noticia. Y esta buena noticia produjo en nosotros la vida de Dios. Cada uno de ustedes tiene testimonio. Yo la vez pasada estaba con los jóvenes y les contaba. Mi mamá trabajaba en un hotel de mucama. Y como toda persona que no conoce a Dios vive alegría y vive tristeza. Llega un momento que son más tristezas, son más problemas que alegrías. Entonces todos los lunes ella iba con un problema y hubo alguien ahí que le habló. Hubo alguien que le habló de Jesús. Y esto produjo un cambio tan importante, tan trascendente en ella, que llevó a esta buena noticia a la familia. Y cuando me tocó crecer a mí, crecí en otro contexto, este cambio, haber predicado a esta persona y esta persona haberse encontrado con Jesús, hubo un cambio en el lugar donde estaba. Sabíamos de pasar lindos tiempos en la familia, que comenzaba una fiesta bien y terminaba mal, a las peleas y bueno, con todo lo que hay en las personas que no conocen a Dios. Pero cuando ella conoció, cambió el contexto. Hoy mi familia podemos estar en la congregación, servir al Señor, porque alguien le habló a mi mamá, produjo un cambio. Después fue necesario que yo haga esta realidad en mi vida, pero se produce un cambio. Es decir, que al transmitir la palabra, al ver que las personas se convierten, hay un cambio. Y una persona que cambia, por más pequeña que sea, por más en el lugar donde esté, tan insignificante, este cambio es necesario. ¿Por qué?
porque es Jesús en nosotros. Entonces, amados, recordemos quién nos habló y nosotros hagamos lo mismo. No debe quedar aquí esta verdad, la verdad de Dios. Así que, hermanos, sigamos proclamando esta verdad. Ayer, decía Alfredo, nos contaba, sí, dividimos los grupos en 4 y había personas nuevas. Y le pregunté, ¿y cómo? ¿Quién te invitó? Entonces anotamos el nombre de la persona y quién le invitó. Y no solamente oré por ellos, quiero orar por aquellos que transmitieron, que le dijeron, mira, ahora hay una oportunidad. ¿Por qué? Porque somos la iglesia del Señor, portadora de esta verdad. La palabra produce cambio. Una persona que cambia también puede cambiar el mundo. Amén. Vivimos tiempos diferentes. El otro pasaje que quisiera leer está en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Acá el apóstol Pablo instruye, no hay una lista, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Acá Pablo instruye a este Timoteo, joven Timoteo que servía al Señor. Le dice, van a venir tiempos peligrosos. Vivimos tiempos diferentes, muy diferentes. Creemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Y es cuanto ahora tenemos que transmitir esta verdad. Algo que también me impactó de este hermano que nos decía, él mencionó el individualismo. Dice, es un virus letal que comenzó en estos países desarrollados, países muy prósperos, y que hoy en día este individualismo se está metiendo en la iglesia. Entonces me llamó la atención. Él mencionó algunos números impresionantes de cómo estos países supuestamente desarrollados, cómo se alejaron de la verdad de Dios, cómo disminuyeron. Y quisiera que juntos podamos prepararnos y actuar. En este tiempo que estamos viviendo, el individualismo lleva a que las personas se centren en ellas mismas. Busqué la definición de lo que es el individualismo. Dice, lo define como una manera de obrar por su propia voluntad, sin contar con la opinión de los demás que pertenecen al mismo grupo. Es no atender a las normas de comportamiento que resultan de la convivencia social. Son términos que los menciono, pero que tienen, que son influyentes en este tiempo en la sociedad y que son influyentes en algunos lugares, en algunas congregaciones. Nosotros damos gracias a Dios por la verdad, por la enseñanza que recibimos, pero quisiera mencionar esta ideología, esta forma de pensar, esta forma de vivir. Cada uno piensa en sus cosas. Hay expresiones, ¿no? Por ejemplo, cada uno con su rollo. O allá cada cual. No es problema mío. Y las personas han caído en esto.
se piensa así. Yo estoy bien, y si estoy bien, bueno, así vivo. Esto me hace bien, así que porque me hace bien, yo creo que no está mal, no le hago mal a nadie, eso es mi propia vida. Y esta forma de pensar lleva a que se meta esto en las iglesias. Tengo la mirada en mí. Quiero que me digan las cosas, que oren por mí, que, que me llamen, que me visiten, que pregunten por mí. Y yo me quiero manejar de una manera independiente. Y no tengo que dar cuenta con nadie. ¿Y qué es esta doctrina que de abrir el corazón? Todo tiene que ver con esta tendencia. Y nosotros, amados, formamos parte de la iglesia del Señor. Formamos parte de una familia. Estamos relacionados el uno al otro. ¿Por qué el individualismo es peligroso? Porque es egoísta, es excluyente. Se comporta de una forma indiferente. Tengo mi vista, mis ojos para mí, estoy bien yo, así que si estoy bien, ya está, suficiente. Entonces, este virus cuando se mete, produce inactividad, nos lleva a una pereza espiritual. Consideramos de poco valor el hablarle a otro de Cristo. Consideramos de poco valor exponer, porque cuando uno habla, es Dios, pero muchas veces puede ser escuchado y puede ser no escuchado. Y esto de decir, pero tengo que hablar acá. Y este es el tiempo que como iglesia debemos vivir y tener cuidado de este virus. Doy gracias a Dios por todo en este tiempo, cómo nos hemos manejado y cuidamos estos detalles. La iglesia debe crecer, debe seguir transmitiendo esta verdad a otros, pero hay que tener cuidado del individualismo, este virus letal que se mete en las congregaciones. Yo les decía, cuando uno es niño quiere estar siempre, pero juntos, y ahí juntitos en este retiro, y era niño. Pero hoy entiendo que esta verdad no puede quedar en estas cuatro paredes. Tengo que seguir hablando a otros de Cristo. ¿Cómo detectamos este individualismo? Muchas veces podemos ver en las familias. No hay horarios comunes. No hay un espacio común. Cada uno vive su vida, tiene sus programas. No se comparte algo. Están aislados, hay poco diálogo. Doy gracias a Dios, nosotros ya del año pasado hemos estudiado edificando casa al Señor y hablamos de la familia, lo importante que es la familia. Hemos recibido instrucciones, lo que es el culto familiar, mi familia. Si hay algo que atenta en este tiempo, nos decía este hermano también, y nosotros somos testigos de esto, cómo todo va contra la familia. Y nosotros damos gracias a Dios por la verdad que hemos recibido claridad en cuanto a la familia. Pero cuando hay este virus y no se comparte, cada uno tiene actividades individuales, no hay actividad en común, no hay tiempo. Así, cada uno va metiéndose, ¿no? En el mundo laboral pasa lo mismo también. Se arman boxes, cada uno se pone en competencias. Y este mundo es feroz, la competencia que hay hoy en día. Y yo debo crecer. Y debo ser el primero, debo ser y no me importa la forma de proceder con tal de llegar a este fin. El fin es poder crecer, el fin es lo material. Entonces, este individualismo también se mete en el área del mundo laboral. Pienso en las ganancias que en beneficio individual, un beneficio personal.
Cuando hablamos de las relaciones sociales también, no querés juntarte con alguien, no querés hablar, exponerte, preferís estar solo. Y nosotros estamos en este mundo, somos la luz, somos la sal. La iglesia del Señor es la portadora de esta verdad. Doy gracias a Dios porque en medio nuestro hay una relación. Muchas veces cuando nos toca hablarles a otros de Jesús, yo pongo ejemplo y muchas veces lo he hecho con algunos discípulos. Dije, mira, con él estoy hace un montón. La gente que me cubre a mí me conoció cuando me estaba poniendo de novio y ahora, y bueno, ya han pasado muchos años, 19 años, 20 años, y le llama la atención. Sí, pero tanto tiempo, qué diferente es la realidad en la iglesia del Señor, qué diferente es, somos portadores de esta verdad. En el tiempo libre, la gente ¿qué hace? Se mete en su individualismo, en internet, en un mundo irreal, en un mundo virtual. Hoy nosotros tuvimos que aprender todo esto, ¿no? Que es la tecnología, pero el fin es poder, de alguna manera, estar juntos, de alguna manera recibir su palabra y poder transmitirles a otros, pero hay que tener cuidado del individualismo. Cada uno con sus redes, cada uno con sus videos, cada uno con sus películas. Entonces, qué importante es detectar estas actitudes. No doy cuenta a nadie. Los padres que muchas veces pasan que no conocen qué programas ven, cuáles son sus amigos, porque cada uno vive en su mundo. Entonces, amados, nosotros somos parte de esta iglesia. Y este individualismo que se metió en este mundo, que uno ve, todos piensan en su realización. Pienso en la actividad, en lo que a mí me hace sentir bien. Más allá de lo que puedan decir otros, me interesa mi vida. Jesús, por ejemplo, dijo que Él vino para servir, siempre pensando en el prójimo. Jesús, cuando enseñó distintas parábolas, ¿se acuerdan la del buen samaritano? Pasaron distintos personajes en esta parábola. No debo descuidar a mi prójimo. Jesús dijo que Él vino para servir. Y hoy en día no se piensa de esta manera. Vos como discípulos tenés que servir. No que te sirvan. No que a ver qué me van a dar. Sino que mi actitud, salir de este contexto netamente egoísta, individualista. Jesús vivió y se llamó a discípulos. Se rodeó de personas. Estaba con 12 discípulos, rodeado de personas. Estos discípulos vieron a Jesús todo el tiempo, a la mañana, a la tarde, a la noche. Vieron a Jesús cuando hablabas con los fariseos, veía a Jesús cómo se relacionaba con los publicanos, cómo se relacionaba con estas mujeres que eran ajenas de una vida correcta. Y Jesús tenía relación para poder hablar, hablaba a otros. Y nosotros estamos relacionados el uno con el otro. Tiene que haber apertura, tiene que haber relaciones firmes. Somos la iglesia de Cristo. No soy el superhombre, fíjese en medio nuestro. Hay un equipo que está pastoreando. ¿Por qué? Porque yo estoy limitado, tengo mi hermano que me cubre, que tiene una gracia, y estamos relacionados el uno con el otro. Hay mucha gente que vive estos cargos de conciencia y ¿con quién lo habla? No, esto es mío, es solamente mío. No quiero hablarlo a otro, no quiero exponerme. Algo individualista, una forma de vivir. Y nosotros vivimos el uno relacionado, no solos. Jesús dijo que iban a
ver que son sus discípulos si tuviéramos amor el uno con el otro. Y tengo que manifestar este amor. Amén. La palabra de Dios ilumina nuestras vidas. Esta palabra es para que la vivamos. Amén. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y esto sigue vigente hoy en día. Debemos transmitir esta verdad. Amén. Tener cuidado con este virus letal. Dios te rescató. Dios te llamó con un propósito. Ser semejante a Jesús. Pero no solamente uno, sino muchos. Así que, hermanos, debemos trabajar en pos de este mandato de Jesús. Tenemos la responsabilidad de activar estos recursos que Dios nos ha dado. La palabra de Dios, la vida espiritual, el Espíritu Santo en medio nuestro. Debemos romper toda esta estructura de individualista, porque nosotros somos una familia, vivimos en comunidad, buscamos el bien común. Una vez Ángel habló del bien común. Qué diferente es la forma de proceder. Y todas estas corrientes de pensamientos, con el tiempo no tienen sustento porque por más que se sientan superados, veo el final de sus días. Muchos de estos filósofos o gente que escribieron estos temas, cuando uno ve cómo fueron sus últimos días, es tremendo. Murieron solos, algunos murieron en adicciones, otros se enfermaron, pero solos. Nosotros tenemos esta verdad, una verdad que es Cristo en nosotros. Así como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este camino es un camino diferente. No todos escogen el camino, es estrecho este camino, pero lleva a la salvación. Esta vida es una vida excelente. Por ahí me toca hablar a los adolescentes y todos hacen énfasis en los no. Y alguna vez aprendimos de que hay muchas cosas que dice sí. Dios te dice sí. La vida en Dios es una vida plena. Esto es vida. Es vida. Es una vida plena. Vivimos los tiempos que nos toca. Cuando somos casados hacemos vida de casado. No queremos hacer vida de soltero. Cuando somos jóvenes hacemos vida de jóvenes. No queremos ser grandes. Cuando ya sos grande no es que querés hacer vida de pibe. No, yo les voy así cuando me toca hablar, ¿no? En el trabajo, duermo tranquilo. Tengo una familia, tengo un trabajo, tengo hermanos, discípulos. Es una vida plena. Hay dificultades, pero ¿saben qué? Esto es pasajero. ¿Sabes lo que va a hacer con el Señor por la eternidad? Esto no es nada, que sube el dólar, que haya devaluación, no sé, tantas cosas, pero no quiero distraerme de esta verdad. ¿De qué verdad? De que Él nos rescató, que Él nos dio una nueva vida y que nos envió a este mundo, a esta tierra. Cada uno vivimos en lugares diferentes, cada uno tenemos trabajos diferentes, cada uno tenemos un ambiente diferente en el cual interactuamos con personas. ¿Por qué? Porque de esta manera se produce el crecimiento. No puedo callar. Decía Pablo, ay de mí, soy un deudor. Y cuando uno tiene una deuda, y a mí me gusta sacarme las deudas, y quiero
Cuando compro algo, bueno, si no es de contado y tiene que ser financiado, poquito nomás, así cortito nomás, cosa que me saque esto. Tenés una deuda y tenés que pagarla. ¿Y qué mejor? Dijo Jesús, y yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En la iglesia tenemos esta verdad. Hoy el mundo vive un relativismo. Nada es seguro. No hay nada, no hay ninguna definición estable de la verdad. Todo es provisorio. Claro, nosotros que conocemos a Dios, decimos que hay una verdad. Que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todo va a pasar, pero dice que ni una jota ni una tilde pasará. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene vigencia. Tenemos en quién creer. Hoy el mundo vive un materialismo. Se mide la vida por lo material que tenés. Pero esto no llena, no sacia. El hombre se alejó de Dios. Y al alejarse de Dios trata de sustituir esta divinidad. Y pone, no sé, las riquezas, pone el ego, se pone él mismo. Pero no puede edificar porque es pasajero, tiene limitantes. Pero nosotros que tenemos esta verdad transforma. La verdad de Dios, lo mismo que Él le enseñó, sigue vigente. Cuando Él habló de la familia y marcó cómo tiene que manejarse la familia, es porque Él es el creador. ¿Y saben qué? Aquellos que hemos alcanzado la misericordia de Dios y que vivimos esta verdad, podemos construir nuestra familia tranquilo. No es a ver, ¿qué me tocó? Me caso, a ver, ¿qué me va a tocar? Ojalá que me toque alguien y creen que todo es azar. Pero nosotros decimos, yo me casé y Dios está en nuestra vida, en nuestra familia. Y vamos a ir haciendo correcciones, claro que sí, pero hay un parámetro, hay una verdad, hay un régimen donde yo puedo manejarme. ¿Por qué? Porque formo parte de esta iglesia. Dios llegó a nuestra vida. Amén. Somos la iglesia del Señor. Somos portadores de esta verdad. Alguien nos habló. Alguien habló a nuestros padres. Alguien habló, no sé, un tío nos habló. Alguien habló. Alguien nos habló. Alguien nos predicó. Alguien salió de su comodidad. Alguien tuvo que viajar. Alguien tuvo que invertir. Alguien tuvo que servir. Y yo quiero ser de esos. Amén. Así que, amados, en esta mañana quería dejarle esto. Seguramente van a llegar todos los apuntes y cada uno vamos a ir transmitiendo esta verdad. Y bueno, quería compartirles esto que me impactó. Así que tenemos un desafío, el mismo que Jesús le dio a sus discípulos. Y Él nos sigue hablando hoy en día. Así que crezcan los grupos, que Señor añada a los que han de ser salvos, que no se rompa la cadena porque yo no hablé. Quiero de alguna manera, miren, esta herramienta del Zoom, la iglesia no está cerrada. En Europa se produjo esto, ¿no? Que me quedé, uno sabe, ¿no? Pero qué bueno es escucharlo nuevamente y nos lleva a orar, ¿no? Por eso cuando le toca viajar a Alfredo y nuestras oraciones, Señor, un instrumento tuyo en ese lugar, que pueda venir la luz. ¿Por qué? Porque hay
una necesidad. Entonces, amados, nosotros formamos parte de esta iglesia del Señor. Así que en el lugar donde estés, y miren, necesitamos el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no hay ambientación, no hay una melodía de fondo, un músico extraordinario que pueda tocar una melodía. No hay alguien que pueda estar en la plataforma hablando a cada uno. No hay un lugar que puedan bajarse un poquito las luces para crear el ambiente. Solamente va a estar la palabra y Dios obrando. No hay otra. No hay otro. Es el Espíritu de Dios redarguyendo. Por eso es que quiero estar atento a lo que dice Dios. Señor, quiero decir una palabra justa porque suena así como está. Ayer estábamos con estos nuevos, ninguno nos conocía. No hay títulos. Es Dios tocando a las personas. Por eso es que volvemos de vuelta. Jesús dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Pero ¿cuándo? Cuando estemos haciendo discípulos. ¿Cuándo? Cuando estemos predicando. ¿Cuándo? Cuando no esté entretenido en otras cosas. Amén. Amén. Aleluya. Decimos un amén muy grande a lo que Emmanuel nos dice. Y agrego un punto más que seguramente en algún momento lo tocaremos más a fondo. El lema nos advierte sobre la actitud del individualismo, nos insta a una relación plena, vital, viva, cotidiana con el Espíritu Santo. Nos lleva a depender de Dios. Y ahora le voy a dar audio a Daniel Enrisi para que nos comparta algo, y agrego algo más. Tenemos que orar constantemente a Dios de no transformarnos en la iglesia que se acomoda a las costumbres del siglo en el cual vivimos. Tenemos que prestar mucha atención a las instrucciones de Pablo, tanto a Timoteo como a Tito. ¿Por qué? Porque detrás de esas instrucciones está la iglesia que el Espíritu Santo quiere. Así que ahí tenemos que también dedicar algunas charlas, porque ahí está la iglesia verdadera. El Espíritu Santo nos impulsa, como decía Emma, a predicar el Evangelio, y el Espíritu Santo nos lleva también a toda verdad. Así que damos gracias al Señor.